Vamos a ver hoy en Apocalipsis capítulo 13, si queréis buscarlo, tenerlo ahí a mano, para ir viendo los versículos. Acordarse lo que dije al principio, que el Apocalipsis, igual que las demás profecías del Antiguo Testamento, es un documento de pacto. Acordarse que Dios es un Dios que hace pactos. Dios trabaja con el hombre a través de pactos. Dios dice, yo haré esto y esto y esto en tu vida si tú haces esto y esto y esto en el pacto. Y nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, que es el pacto de Dios, el Padre, con su Hijo Jesús. Yo os bendeciré, yo os doy vida eterna, yo os siento a la diestra de Dios el Padre en gloria, yo os sano, yo os salvo, yo os redimo, yo os doy gloria, yo habito en vosotros, yo tal. Sí, eso se lo prometió a Dios, a Jesús, si vosotros permanecéis en Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, somos parte del pacto. Hay muchos pactos, la Biblia está llena de pactos, como he dicho antes. El pacto de Abraham es el que más nos... El pacto de Abraham y el nuevo pacto en Cristo son los que nos afectan a nosotros hoy en día. Y Apocalipsis es uno de esos, es un documento de pacto, Dios con su pueblo Israel, Dios con su pueblo, con los judíos, ¿ok? Y como toda profecía en el Antiguo Testamento, como dije el sábado pasado, o el sábado anterior, no se trata de predicciones, de ver lo que va a pasar en el futuro. Y es ahí donde hemos confundido la enseñanza de este libro, porque hemos querido ver el futuro a través de ello. Las profecías, acordarse que la Biblia se interpreta a sí misma, las profecías del Antiguo Testamento, toda profecía, si lo habéis, no sé si lo habéis estudiado o no, esta semana, por ejemplo, he leído Oseas, Miqueas, y otra más que no me acuerdo ahora el nombre. Son profecías del Antiguo Testamento y veréis que todas ellas son redentivas, éticas. No predicen el futuro, sino que avisan de algo, avisan del amor de Dios, avisan de que hay un pacto y que si tú guardas el pacto, Dios te bendice. Si no guardas el pacto y vives en rebelión, entonces Dios te manda al destierro. Ese es el pacto. Y son redentoras, pero no termina ahí. Dios te manda al destierro por rebelarte contra Dios, pero si te arrepientes de todo corazón, Dios vuelve a restaurarte, a ser tu Dios, a ser tu Señor. Todas las profecías del Antiguo Testamento son así, y la del Apocalipsis no cambia, usa el mismo sistema, porque es el mismo Dios que lo escribió a través de su siervo Juan. Entonces, por favor, no usarlo como un libro predictivo del futuro, porque no es así. Fue escrito, ya que lo estáis mencionando, la razón por la cual el Apocalipsis fue escrito, para demostrar lo que Dios ha hecho para salvar a su pueblo y a glorificarse a través de ellos. Es un libro de victoria, es un libro de victoria, donde vemos al pueblo rebelde de Dios, al pueblo de Dios rebelarse contra Dios. Sin embargo, Dios, a través de todo el Apocalipsis, se mantiene fiel a aquellos que son fieles. Vemos una iglesia perseguida, una iglesia casi derrotada, una iglesia perseguida, maltratada, asesinada, de las peores cosas que os podéis imaginar, que el enemigo echó contra la iglesia, lanzó contra el cuerpo de Cristo para tratar de destruir a la iglesia, al cuerpo de Cristo y a la cabeza, que es Cristo. Sin embargo, vemos a través de toda esa persecución en el Apocalipsis, vemos la redención, la obra redentora, la iglesia perseguida. Sin embargo, Cristo Jesús diciendo, yo estoy aquí, yo estoy con vosotros, vosotros habéis vencido por causa del testimonio de Cristo Jesús. La Biblia dice bien claro que la profecía, el espíritu de Cristo Jesús es el espíritu de profecía, y nos habla acerca de Cristo Jesús. Teniendo eso en mente, de que es un libro donde nos muestra y nos revela Dios confirmando a su pueblo, a su iglesia que está siendo perseguida, de que Él sigue sentado en el trono, de que Él ha vencido. Muchos creyentes en ese tiempo
Acordarse que, vamos a verlo hoy, se levantó una persecución súper grande, de las peores que ha habido jamás en la historia, contra la iglesia. ¿Okay? No estoy hablando contra los judíos, estoy hablando contra la iglesia de Cristo Jesús. Y muchos de ellos, por causa de esa persecución, estaban dudando de su fe en Dios, dudando de que ese Cristo Jesús que antes de irse al cielo, no sé si os acordáis en los evangelios, les dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, no os voy a dejar ni os voy a abandonar, estoy con vosotros, como el Padre, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, vosotros estáis en mí. Ese Jesús que dijo eso, la gente, los creyentes se acordaban de esas palabras de Cristo. Sin embargo, ahora se veían en situaciones difíciles, persecución, eran rechazados, eran echados de todas partes, y muchos empezaron a dudar. Nos ha mentido Jesús, nos está fallando Jesús, estamos fallando nosotros, estamos haciendo algo mal. Dios guarda su palabra, y Dios mandó a Juan a escribir Apocalipsis para confirmarle: yo estoy con vosotros. Ok, en el Apocalipsis capítulo 13, después de esa introducción, veáis que habla ahí de unas bestias y unos... Voy a buscarlo para tenerlo aquí también. En Apocalipsis 13, versículo 1, y se paró sobre la arena del mar, y del mar vi que subía una bestia, del mar salía una bestia. Okay, no sé si os vais acordando de cosas que ya hemos estudiado, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas, 10 coronas o diademas, señales de autoridad, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Toda la tierra, esa palabra tierra la voy a explicar en un momento, se maravilló, no está hablando de todo el mundo. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada a esta bestia una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Ok, podéis terminar esa parte. Después, en la segunda parte del capítulo, habla de la segunda bestia. Y vi otra bestia que subía de la tierra. La primera subía del mar, del agua. Esta segunda sale de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Fijarse bien, ¿de qué os suena esta palabra? Semejante a un cordero. Y vi yo, y escuché yo a uno que hablaba con una voz poderosa y autoritativa como la de un león, dice Juan. Pero cuando me di media vuelta para ver quién me hablaba, vi un cordero como inmolado. Aquí vemos un simbolismo similar, pero diferente. Fijarse en la diferencia. Vi a un cordero, pero hablaba como dragón. Ok, entonces aquí vamos viendo cosas que os van a sonar ahora cuando estudiemos. ¿Quién es el dragón? Vamos a ver rápidamente quién es el dragón. En el capítulo anterior creo que lo menciona, en el capítulo 12. En el capítulo 12, y aquí está hablando de una mujer que estaba encinta, y salió un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas. Ella dio a luz un varón. Okay, aquí está hablando de la iglesia, Cristo y el dragón que quiso destruir. Esto lo vimos la semana anterior, cuando vimos que el César y Herodes, por ejemplo, quiso matar a todos los niños de 2 años para abajo. Ok, ¿quién es el dragón? Apocalipsis 12:7. Y se produjo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Y luchó, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció el dragón, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos.
y fue arrojado el gran dragón. ¿Y quién es este dragón? La serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? ¿A dónde habla la primera vez la Biblia de serpiente? En el jardín del Edén. Adán y Eva, la serpiente, le habló, le dijo, es verdad que Dios ha dicho. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, y aquí le da el nombre, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. ¿Quién es el dragón entonces? El diablo, directamente Satanás. ¿Okay? O sea que quiero que tengáis en cuenta todo esto para entender el capítulo 13. Entonces vemos aquí que en el libro del Apocalipsis, el imperio romano es simbolizado como un animal, una bestia feroz, sangrienta de sangre, sedienta de sangre, sin domar, bajo la maldición, empeñada en destruir todo aquel y todo aquello que glorificaba el nombre de Cristo Jesús. ¿Os acordáis que dijimos de que los césares impusieron un orden de cuasi religión, donde los césares se reconocían como, se veían a sí mismos como Dios y obligaban a la gente a adorarlos como a Dios, a ofrecerle su adoración y ponerse la marca de la bestia en la frente y en la mano. ¿Okay? Entonces aquí vemos que está hablando de animales. En Daniel 7, vamos a ver algunos versículos hoy. Daniel 7, capítulo 7, versículo del 1 al 6. Daniel está en el Antiguo. Es el último de los profetas mayores, después empiezan los profetas menores. Aunque ese orden no es correcto. Daniel 7, del 1 al 6. En el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho durmiendo. Enseguida escribió el sueño donde refería la suma del asunto. Y aquí está hablando Daniel y dice: miraba yo en mi visión, una visión nocturna, y aquí los 4 vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande. Y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra. ¿Os acordáis las características de la bestia que salió del mar, no? Leopardo, oso, etc. La primera, aquí ve 4 bestias, Daniel. La primera era como un león, pero tenía alas de águila, un león con alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y allá fue alzado la bestia fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia era semejante a un oso, y se alzaba de un costado más que del otro, teniendo 3 costillas entre los dientes de su boca, y le fue dicho: levántate y devora carne en abundancia. Después de esto seguí observando, y aquí otra bestia, semejante a un leopardo. Esta bestia tenía además 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto vi más visiones nocturnas, la 4ª bestia, espantosa y terrible, y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro, con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente de las demás bestias que había visto, y tenía 10 cuernos. ¿Os suenan esos 10 cuernos? Estaba observando los cuernos, etc. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que estas 4 bestias que Daniel vio, lo explica bien claro el Daniel, que eran diferentes imperios que hubieron desde Daniel hasta ahora, hasta el Imperio Romano, ¿ok? ¿Os acordáis que vio una estatua, ¿no? En una visión, para no leer la historia entera, pero vio una estatua. Esa estatua, la cabeza del pecho para arriba era de oro. ¿Os acordáis de eso? Lo habréis leído en la escuela dominical. El pecho era de plata. La parte debajo del estómago hasta la cintura era de bronce.
y las piernas hasta abajo era de hierro y los pies eran de una mezcla de hierro y barro. Los 10 dedos de los pies. Esas cuatro bestias o esos 4 materiales que vio que formaban la estatua representaban 4 imperios diferentes que hubieron desde Daniel hasta ahora. La estatua, la parte de arriba de oro representa el rey Nabucodonosor, el imperio babilónico de oro poderoso. Nabucodonosor invadió muchas tierras, conquistó muchos países. El reino babilónico, la parte del torso hecha de plata nos habla de Grecia, nos habla de diferentes imperios, los persas que se levantaron después de Babilonia y destruyeron gran parte de Babilonia. Los persas y los medas eran una unión de 2 reinos. Después de ellos se levantó el imperio greco en la parte de bronce. Habréis leído, esto sí que os sonará más familiar porque es más moderno, la historia de Alejandro el Grande, el emperador griego que conquistó a los 30 y pico de años, pocos años, 33 años, conquistó todo el mundo conocido en ese entonces. Conquistó con 33 años, creo que tenía, si no me equivoco, conquistó todo lo que podía ser conquistado, todo lo que se conocía, de tal forma que le dijo a uno de sus generales: ya no hay nada más que conquistar, no tengo más razón para vivir. O sea, quería quitarse en medio, suicidarse, lo había conquistado todo, el imperio greco. Después vemos las piernas, que es el imperio romano, hechas de hierro. El hierro siempre representa el imperio romano, que la estatua termina con los dedos de los pies hechos de una mezcla de hierro y barro. ¿Cuántos saben que el barro y el hierro no se mezclan? ¿Okay? O sea que nos habla de debilidad. El imperio, después del último César, el imperio se dividió en 10 reinos pequeños. Cada uno mandaba a su manera. El imperio romano empezó a decaer, a desvanecerse, a desaparecer poco a poco. Lo importante, para no dejaros con la historia esta medio contar, es que Daniel vio una mano que salió del cielo, que con la mano cortó una piedra, y esa piedra la arrojó sobre la estatua y la destruyó entera. ¿Acordáis lo que he dicho de Apocalipsis? Destruyó entera. La destruyó entera, y la piedra se hacía cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que lo llenó todo. Que nos habla de Cristo Jesús, que vino a destruir todo. Hecho fue cuando murió en la cruz del Calvario, dijo: terminado es, he vencido, estoy sentado a la diestra, todo principado de potestad está debajo de mis pies. Volviendo al Apocalipsis, ¿qué tiene que ver esas bestias con el imperio romano? Aunque el hierro es un metal inferior al bronce, a la plata y al oro, y el hierro, estoy hablando del hierro, no del acero. No sé si conocéis un poco de hierro, yo trabajo las dos cosas, el hierro y el acero. El hierro parece muy fuerte, pero es muy... Tú, por ejemplo, coges una vara o un cuchillo hecho de acero, le das acero inoxidable, todo eso que usamos en la cocina, le das un golpe fuerte tal y no se rompe. Sin embargo, el hierro, que parece más fuerte, que parece lo más irrompible, le das un golpe y se rompe. La Torre Eiffel está hecha de hierro, no de acero. Aunque se parece mucho, pero es diferente. Aunque el hierro es inferior a los otros 4 metales, y es inferior, que quiere decir que es inferior a los otros 3 imperios que hubieron antes de él, era el peor de todos, porque nos dice aquí en Apocalipsis que era una mezcla de... Lo hemos leído antes en Apocalipsis 13, ¿una mezcla de qué? De las 3 primeras o 4 primeras bestias que hemos leído, que hemos visto antes en Daniel, ¿sí o no? Y vi una bestia que subía con 7 cuernos, 10 cuernos, 7 cabezas y 7 diademas. La bestia esta que salió del mar era semejante a un leopardo, oso
león, etc. O sea que, no sé qué significa para los judíos que leían esta carta en esos tiempos y qué debería significar para nosotros hoy. No algo futurístico, sino algo que los cristianos de esa época, acordarse que fue escrita para los cristianos del primer siglo, entendiesen. Entonces ellos conocían las escrituras, conocían los escritos de Daniel, porque los estudiaban siempre en las sinagogas, conocían esas bestias que he mencionado antes. Aquí Juan les está diciendo, vi una bestia que era semejante a las tres, era semejante al leopardo, al oso y al león. ¿Qué quiere decir? Que aunque el hierro es más débil que las otras tres e inferior en calidad, era peor que ellos porque era una mezcla de los tres imperios anteriores. ¿Lo entendéis o no? Es básico. Era una mezcla de los tres bestias anteriores, del imperio babilónico, del imperio greco, del imperio persa, medo-persa. Era una mezcla. Y esa mezcla horrible de bestias se puede ver a través de la historia que no estamos viendo. Era tan fuerte, exageradamente terrorífica y mala. O sea que podemos ver aquí en Apocalipsis 13 que la bestia de Apocalipsis nos está hablando del imperio romano. Y no está hablando solamente de una institución como un imperio, sino que también está hablando de una persona. ¿Okay? Para que entendáis este punto, si nosotros hablamos de Cristo Jesús y de su cuerpo, todo lo que, una vez dije que todo lo que tiene que ver, todo lo que habla la Biblia acerca de Cristo, lo habla acerca de nosotros. Yo soy el cuerpo de Cristo, pero también nosotros somos el cuerpo de Cristo, juntos, ¿me entendéis o no? El cuerpo de Cristo es uno y el cuerpo de Cristo está junto o unido, como dice Corintios, de muchos diferentes miembros. Entonces, cuando yo hablo del imperio romano, no estoy hablando de un imperio solamente, sino también de un hombre. Y ese hombre era el emperador Nero, o Nerón, como queréis decirlo, ¿ok? Fue el más perverso de todos ellos, simbolizado por esta bestia que salió del mar. Para entender el concepto del mar, ¿os acordáis que dije una vez que el mar significa... No sé si hacer aquí un test para ver, pero el mar significa gente, multitudes, ¿sí o no? El mar habla de multitudes, el mar habla de personas. Cuando habla de que la bestia salió del mar, quiere decir que salió de la gente, salió de las multitudes espiritualmente, pero también físicamente. Israel, si miráis el mapa que está por ahí por detrás de vuestras Biblias, veréis, o si lo habéis visto antes, veréis que Israel está aquí, ¿no? Egipto, hace así una curva el mar Mediterráneo. Egipto está aquí abajo e Israel está encima de Egipto, así acostado para el lado. ¿Y el imperio romano dónde está? Roma, Italia. El imperio romano empezó en Italia, Roma. Es la que parece una bota, ¿lo habéis visto en el mapa? Esa bota está al otro lado del mar Mediterráneo. O sea que los judíos entendieron eso, que del otro lado del mar salió la bestia del mar, físicamente, literalmente, por un lado, pero también espiritualmente del mar. Acordarse que el mar, después de la caída del hombre, vamos a ver versículos para que lo entendáis mejor. Isaías 57, 20. Si alguien lo tiene puede leerlo en voz alta. Sí. Isaías 57, 20. ¿Lo tienes? Léelo fuerte que Pero los malvados son como el mar agitado, que no puede calmarse, cuya ola arrojan fango y lodo. Pero los malvados son como un mar agitado, que no puede calmarse. Okay. Aquí tenemos un ejemplo de muchos, no vamos a ver todos los versículos. En Apocalipsis 17, vuelvo a repetirlo si estáis en Apocalipsis. Apocalipsis 17, versículo 15, por ejemplo, dice Juan, dice, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. O sea, que ahí lo está bien claro, que las aguas, el mar, nos habla de pueblos, multitudes, personas, gente. Los malvados, como he leído antes, malvados son el mar agitado, tormenta y tal, nos habla de
de maldad, nos habla de un pueblo agitado, un pueblo rebelde, un pueblo en contra de Dios. ¿Os acordáis de la historia que hemos citado varias veces en este estudio? Cuando Jesús estaba dormido en el barco y había una tormenta, el agua agitada. Nos habla literalmente de una tormenta, de cómo tenemos que mantener la fe en medio de la tormenta. Pero hablando espiritualmente, entendiendo esto que estamos estudiando hoy, ¿qué significa también? ¿Qué podemos ver ahí? Que en medio del pueblo, y ahora lo voy a explicar, esto me acaba de venir, que cuando el pueblo se rebela contra Dios, como hemos leído antes de Isaías, agitado, y se levanta contra Dios, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está tranquilo, porque Él está sentado en el trono, Él ha triunfado, y de eso se trata el Apocalipsis. ¿Me entendéis o no? Él está tranquilo, durmiendo en la barca, porque sabe que está todo en control. Como dice el Salmo 2, para que entendáis lo que quiero decir. El Salmo 2 dice, ¿por qué? Hace una pregunta al salmista. Lo voy a citar, pero si queréis buscarlo para controlarme, a ver si me aprendo bien los versículos de memoria o no, lo podéis hacer. Hace una pregunta, dice, ¿por qué se agitan los pueblos y los reinos de este mundo se levantan contra Dios y contra su ungido, Cristo Jesús? Diciendo, vamos a levantarnos y a poner nuestro trono sobre Él, vamos a deshacernos de su gobierno, vamos a rebelarnos contra Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios mientras todas estas aguas están agitadas? Dice, Él se ríe. ¿Lo dice ahí o no? Léelo ese versículo si quieres. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Veis? Es parecido, suena como lo que pasó con Jesús en la barca, ¿no? Todo el mar de multitudes se está rebelando contra Dios, sin embargo, ¿qué hace Él? Se ríe. Se ríe y les da un aviso, que sigue hablando el Salmo ahí. Les da un aviso, es decirle, mejor os conviene, le dice, estoy parafraseando, esta es la versión parafraseada. Os conviene que reconozcáis a mi Hijo Jesús, que os postréis delante de Él, que dejéis de rebelarse y que beséis sus pies, porque le da autoridad para gobernar y reinar. ¿Dice eso? ¿Os dais cuenta? Y eso es Apocalipsis, eso es Cristo Jesús, eso es lo que está pasando aquí en la palabra, en Apocalipsis. Entonces vemos que esta bestia tenía 10 cuernos, 7 cabezas, y estaba creada a la imagen del dragón. Nosotros hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, esta bestia, el Imperio Romano, imagen y semejanza del dragón, que es, como hemos visto, Satanás o el diablo, el cual le da autoridad y poder. ¿Os acordáis de las diademas, coronas a esta bestia, a este imperio? Los 10 cuernos nos hablan de 10 provincias imperiales que existían en el Imperio Romano, ¿okay? ¿Por qué digo 10? ¿Por qué estoy enfatizando tanto el Imperio Romano? Porque hay muchos que enseñan, cuando enseñas el Apocalipsis buscando algo profético en el futuro, tienes que inventarte cosas, ¿ok? Para hacerlo funcionar. Además que, como estoy tratando de explicar, no sé si estoy teniendo éxito o no, no tiene lógica. Por ejemplo, hay muchos que 10 tronos, 10 imperios. Entonces muchos dicen, eso es el imperio, eso es la Unión Europea. La Unión Europea que va a resurgir, 10 naciones. Sin embargo, ¿cuántas naciones hay en la Unión Europea? ¿Quién lo sabe? 27, si no me equivoco, o más, algo así. 26, 27, es que no me acuerdo exactamente. O sea que ya se han pasado los 10. Y muchas de ellas ni siquiera estaban en el Imperio Romano antiguo, como los países nórdicos de la Unión Europea y otros más, ¿ok? O sea que vemos que no es eso, sino que son 10 imperios, provincias imperiales que estaban gobernadas por 7 cabezas, 7 gobernantes. Herodes gobernaba en el imperio, en la provincia de Judea, otros gobernaban en diferentes provincias. La familia de los Césares, la línea de los Césares, como dice el Apocalipsis 17. Nero era una de estas cabezas.
sobre sus cabezas, dice la Biblia, el capítulo 13, seguimos estudiando el 13, habían un nombre blasfemo o nombres blasfemos. Como ya hemos visto en el estudio anterior, se proclamaban a sí mismos, los césares se proclamaban a sí mismos como Dios, como dioses. Algunos se llamaban Augusto, que ya lo hemos visto el significado, otros se llamaban Sebastos, César Sebasto, César Augusto, que significa alguien digno de ser adorado. También se tomaba el nombre en latín Divus, que quiere decir Dios, Deus, que quiere decir Dios, Theos con Z, que quiere decir Dios, con TH, perdón, que quiere decir Dios en griego. O sea que se ponían nombres blasfemos, cogían el nombre de Dios y se lo aplicaban a ellos mismos. Edificaban templos a través de toda Asia Menor, recibían honor como dioses, recibían los sacrificios como dioses, y algunos de ellos incluso hablando ahora de Nero, vamos a concentrarnos un poco en Nero, que fue el peor de todos, y el que tiene que ver con esta parte de la historia del Apocalipsis. Mandó que edificara una estatua de él a su imagen, ¿okay? De varios metros, 3,5, casi 4 metros de altura. Es por eso que el apóstol Pablo llama a este hombre el hombre de pecado en Tesalonicenses, el hombre de pecado, el hijo de destrucción, el cual se opone y se exalta sobre todo aquello que se llama Dios y que se nombra a sí mismo objeto de adoración, y toma su lugar en el templo de Dios. Esto está en 2 Tesalonicenses 3, como acabo de decir. Hablaba blasfemias, palabras arrogantes. Nero se burlaba de todos, era un asesino loco, un pervertido, totalmente. Dice la Biblia aquí en Apocalipsis 13 que fue destruido, esta bestia fue destruida. ¿Os acordáis de eso? En el capítulo del versículo 13:3, y vi una de sus cabezas y fue herido de muerte, pero fue sanada. ¿Qué significa esto? Significa que hubo un tiempo que, acordarse que representa al dragón, está hecho a la semejanza del dragón de Satanás. Hubo un tiempo que esta bestia fue herida de muerte. ¿Okay? No dice que murió, sino que fue herida de muerte. Casi fue aniquilada, casi desapareció totalmente. Y acordarse que todo esto tiene que ver con Génesis 3:15. Cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, Dios le dijo a Eva, hizo el primer pacto con Adán y Eva, le dice a Eva, tu semilla, el dragón te herirá en el calcañal, a tu semilla, que es Cristo Jesús, y tu semilla, Cristo Jesús, lo herirá en la cabeza. ¿No, calcañal? El tobillo, el pie, el talón, ¿okay? Podrían usar palabras más fáciles en español. Sobre el tobillo, que es la parte del pie. Cristo Jesús fue herido por esta bestia en el calcañar cuando lo crucificaron en la cruz del Calvario. Lo dieron por muerto, sin embargo resucitó al tercer día. Pero Cristo Jesús hirió a estas bestias en la cabeza, una herida de muerte, pero fue sanado al tercer día, como dice aquí Apocalipsis 13. ¿Qué significa? Que Daniel, como he dicho antes de la profecía de Daniel, una mano que cortó una piedra del cielo, la arrojó sobre la bestia, sobre la estatua, y la estatua fue destruida. El reino de Cristo Jesús, ¿okay? Destruiría, o mejor dicho, sí. Aunque estamos hablando del tiempo del primer siglo, podríamos usar el pasado. Destruyó el imperio satánico de los romanos por un tiempo. Llenó la tierra. De acuerdo al testimonio de los primeros apóstoles, la Biblia nos dice, por boca de los mismos apóstoles, dijeron, este evangelio del reino
fue predicado en todas las naciones y en todo el mundo conocido en ese entonces. Hubo un tiempo en el cual el cristianismo empezó a crecer tanto que todo el mundo en el Imperio Romano, todo el mundo conocido, empezó a hacerse cristiano. De tal forma, como dice Filipenses 4:22, que los mismos miembros de la familia de César eran cristianos. ¿Ok? Y si algunos es bueno leerlo si queréis. Algunos miembros de la familia de la misma casa de César se hicieron cristianos. Filipenses 4:22. E incluso hubo uno de los Césares, César Tiberio, perdón, César Tiberio, que le pidió formalmente al Senado romano que reconociera oficialmente la divinidad de Cristo Jesús. ¿Okay? No sé si habéis entendido lo que acabo de decir. Uno de los Césares, Tiberio, su nombre, se dio cuenta de que el cristianismo estaba creciendo tanto que le pidió al Senado romano que reconocieran a Cristo Jesús como Dios divino oficialmente. O sea que, si os fijáis bien lo que estoy diciendo en la historia, vemos que por un tiempo parecía que esta bestia estaba muriendo, había sido destruida, había sido herida de muerte. Sin embargo, nos damos cuenta que las cosas, las tablas se giran de repente. Aunque el Evangelio había sido predicado por todas partes, en todas las naciones conocidas en ese entonces, también, junto con el cristianismo, como suele pasar siempre, también había crecido la herejía y la apostasía. ¿Por qué? Porque se levantó. Siempre que Dios hace algo, ¿cuántos se han dado cuenta de eso? Siempre que Dios quiere hacer algo, viene siempre acompañado con persecución. Por medio de la persecución, a manos de la persecución de los judíos y del Imperio Romano, miles y miles y miles de cristianos empezaron a apostatar, a dejar la fe. Estaban siendo perseguidos, muchos perdían la vida, les quitaban sus propiedades y muchos estaban apostatando, apartándose de Dios. Muchas, según los historiadores del primer siglo, muchas, por no decir casi todas las iglesias del primer siglo se desarmaron. Muchos abandonaron la fe, muchos se apartaban de Dios y de la fe bajo la persecución de Nero. O sea que cuando parecía que la bestia había sido herida porque el cristianismo estaba creciendo, herida, pero de repente volvió a vivir bajo el gobierno de César Nero. De Nero, la persecución de Nero. Había sido herida, pero volvió a vivir y a perseguir. ¿Por qué? Porque aunque Cristo Jesús había vencido, aunque Cristo Jesús ha vencido a todo poder y dominio y potestad y nombre que se nombra y a todo imperio, incluso los santos de Dios todavía tenían y tenemos que tomar posesión de la victoria de Cristo. No sé si habéis entendido ese punto. Vamos a ver dos versículos y lo explico. En Daniel 7:21. Y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Dios Todopoderoso. Y se dio el juicio a los santos y se le dio la razón a los santos de Elión. Elión es un nombre de Dios, de Cristo Jesús, de Dios. Y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. ¿Ok? Podéis comparar eso con Apocalipsis 12:11. ¿Qué dice Apocalipsis 12:11? Estoy yendo un poco rápido porque el tiempo pasa rápido, aunque no lo creáis. Tenemos 1 hora y se pasa, y ya se ha pasado. Ahora que miro el reloj. Madre mía. No he terminado con la introducción. En Apocalipsis 12:11, que dice:
Y la bestia le hizo la guerra a los hijos de los santos, mas los santos lo vencieron por causa del testimonio de Cristo, de la sangre del Cordero y el estar dispuestos, fijarse, en dar su vida por Cristo Jesús. Es la forma de vencer, ¿okay?, a la bestia, el no echarte atrás, el no apostatar. Si me cortas la cabeza por creer en Cristo, pues me la cortas, pero yo sigo creyendo en Cristo. Contra eso no hay demonio que pueda. Entonces, ¿qué es que los santos, aunque Cristo Jesús ya ha vencido, qué significa que los santos todavía tienen que tomar posesión? Lo que hemos visto en Daniel. Voy a usar mejor un ejemplo más cerca de donde he vivido yo, que conozco más claro. En Australia, los japoneses quisieron invadir Australia, ¿okay?, en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, Australia, la isla que está al norte, que se llama Papúa Nueva Guinea. Los japoneses tomaron posesión de la isla del norte, primero empezaron a bajar para abajo, gracias a que los aliados, los americanos, tenían una base ahí en Australia, y porque el ejército australiano estaba en Europa, luchando contra Hitler con los británicos. Gracias a que estaban los americanos ahí en una base, que se enfrentaron con el enemigo, los vencieron, los echaron del país, firmaron un contrato de paz, y los vencieron, pero aún había, por lo menos 3, 4, 5 años después de esta victoria, todavía habían grupos así de japoneses que no se enteraban, o que no se habían enterado de que la victoria estaba ganada, y seguían luchando, y seguían matando a australianos, y seguían matando papuyanos, y seguían matando a los americanos, ¿me entendéis o no? Hasta que al final tomaron posesión de todo el territorio. Aquí en Europa pasó lo mismo, en Francia la resistencia, en Holanda la resistencia. Tenían que, aunque el enemigo estaba vencido, la resistencia francesa tuvo que tomar posesión de las tierras, y etcétera, eso es posesión. Cristo Jesús ha vencido, pero nosotros, como el cuerpo de Cristo, la iglesia del primer siglo, tenía que mantenerse firme y tomar posesión del reino de Dios, ir y declarar: el reino de Dios se ha acercado, sanar enfermos y echar fuera demonios, que es la forma de demostrarle a Satanás que está vencido y que el que reina es Cristo Jesús. Después hablábamos un poco más de enero, pero vamos a ver la otra bestia. Antes de terminar, la bestia que salía de la tierra. ¿Quién es la bestia que sale de la tierra? Cada vez que la Biblia habla de tierra, hay que fijarse bien que no está hablando del mundo. Algunos interpretan eso, salió del mundo. No, salió de la tierra. Si veis versículos como Jeremías 1:14, Ezequiel 7:7, Oseas 4:1, Joel 1:2 y un montón más, hay un montón, Eso es en el Antiguo Testamento. Nehemías 9:24 en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 11:4 y un montón más. Siempre que la Biblia usa ese término tierra, está hablando de Israel. En Apocalipsis, si queréis una confirmación de esto, en Apocalipsis 13, versículo 8, a la bestia la adorarán todos los que moran en la tierra. ¿Quiénes son los que moraban en la tierra cuando Juan escribió esto? Está hablando de la tierra de Israel. Los que moran en la tierra de Israel son los israelitas. Entonces, siempre que la Biblia habla de tierra, y os he dado un montón de versículos, aunque tengo más aquí apuntados, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, está hablando de Israel, está hablando del Israel apóstata, del Israel rebelde contra Dios. Israel se convirtió en una nación de paganos, y estaba a punto de ser destruida, como nos señala Mateo 24, y reemplazada por otra nación. Y veréis que cuando
en Juan 19:15, cuando entregan a Cristo Jesús para ser crucificado. Pilato les pregunta, le puso una señal aquí en la cruz, ¿no? Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Y qué contestaron? Y esto es importante cuando leamos la Biblia, fijarse en lo que leemos. Los judíos, los israelitas contestaron algo que parece ser que no tiene importancia. Sin embargo, dijeron, no tenemos otro rey que no sea César. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo alianza con el imperio. Y os daréis cuenta en en Hechos de los Apóstoles y en los Evangelios que Israel apóstata, aquella que declaró delante de Dios y delante de Pilato y delante de la gente, no tenemos a otro rey que no sea que César. Juan 19:15. Os daréis cuenta que ¿quién fue los que más persiguieron al cristianismo? ¿Quién fue que cada vez que Pablo iba a un pueblo a predicar el evangelio venían detrás a destruir? Los israelitas, los judíos. ¿Os dais cuenta? Aliados con... Es por eso que en Apocalipsis 13 dice, y la bestia de la tierra, que salió de la tierra, hizo un pacto con la bestia que salió del mar. Se pusieron del mismo lado, contra Cristo y contra su iglesia. Y empezaron a adorar al dragón. Es por eso que no debería sorprenderte, Apocalipsis 2:9, cuando dice la Biblia, conozco tu tribulación, le dice a la iglesia, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia, fijarse bien, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son templo o sinagoga de Satanás. Le está hablando a los israelitas, ¿os dais cuenta? En Apocalipsis 3, un capítulo más adelante, 3, el mismo versículo, 9. He aquí entrego algunos de la sinagoga de Satanás, de la iglesia de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Estos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, vendrán y se postrarán delante de tus pies, le está diciendo a la iglesia, y reconocerán que yo te he amado, dice el Señor. ¿Os dais cuenta cómo todo compagina? Cómo la Biblia se interpreta a sí misma, sinagoga de Satanás. Seguimos. La bestia recibió autoridad para actuar durante 42 meses, dice Apocalipsis 13, versículo 5. Estamos en Apocalipsis 13 todavía. Se le dio autoridad durante 42 meses para gobernar, para hacer la guerra contra los santos y para vencerlos. 42 meses, ¿cuántos son? Son 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio. Nos habla de un tiempo de tristeza, cuando los enemigos de Dios tienen poder, cuando los enemigos de Dios parece que están ganando, cuando los enemigos de Dios parece que están venciendo a la iglesia de Cristo. Cuando Elías habló en contra le avisó al rey Acab que estás en pecado y el juicio de Dios viene sobre ti. ¿Cuántos años le dijo que no iban a llover? 3 años y medio. Tenemos otro ejemplo. Okay. Son tiempos difíciles, tiempos de sequedad, tiempos de tristeza en el Monte Carmelo. Sin embargo, vemos que la persecución, de hecho, volviendo a Nero, la persecución le fue dada autoridad, Apocalipsis 13:5, para perseguir y destruir a los creyentes durante 42 meses, 3 años y medio. De hecho, la historia nos dice que Nero persiguió a la iglesia 42 meses exactos, desde la mitad de noviembre del año 64 hasta el principio de junio del 68. Esto está en los libros. ¿Os acordáis el que os dije la otra vez? Recomendé que los leyerais. La marca de la bestia. Os doy palabra de sabiduría, dice aquí Juan.
El símbolo del el nombre de esta bestia es el número 666, capítulo 13, versículo 8. El número 666. ¿Cuál es el número 666? El número 666 es un número, siempre acordarse cuando estudiéis Apocalipsis, que está escrita para que el pueblo del primer siglo lo entienda, no para que tú y yo nos inventemos teorías sobre el dominio mundial y sobre cosas que no le escribió a Juan. Ok, voy a otro punto, desviándome un poco. A Daniel la misma, ¿os habéis dado cuenta que a Daniel le dio la misma profecía que a Juan, no? Sin embargo, el ángel termina diciéndole a Daniel: sella este libro y no lo abras todavía, séllalo porque aún no ha llegado el tiempo que se cumpla. O sea que está hablando del futuro. ¿Del futuro cuál es? Primer siglo. Sin embargo, a Juan, ¿cómo termina Apocalipsis? No selles este libro de la profecía, porque su tiempo está ya aquí, ha llegado. ¿A quién está hablando? ¿Veis la diferencia? No le dice en ninguna parte: séllalo porque esto va a acontecer en el siglo XXI. Séllalo porque esta profecía es para el año 2028, ¿ok? No vamos a decir 23, para que nos quede un poco de tiempo para arrepentirnos. ¿Quién me entiende lo que estoy diciendo? Dice: no lo sé, y es porque el tiempo ya está. Lo vimos en el primer estudio. Es para hoy, es para ahora, es para el tiempo de ya. Y el número 666 es el nombre de Nero. Quiere decir el poder del hombre. El número 6 es el número del hombre. Sabéis que en el hebreo, tanto como en el hebreo como en el griego, cada letra tiene un valor numérico, ¿no? Lo podéis ver por ahí, cada letra tiene un poder numérico. No tenían números como nosotros, queremos letras A, B, C, D, E, F, G y números 1, 2, 3. Las letras significaban o tenían un valor numérico. Entonces, si juntamos los números 666, veremos que en primer lugar significa hombre, en segundo lugar significa Nero César, Nerón Quesar. Y ningún escritor del primer siglo lo confundió con algo en el futuro, como acabo de decir. Sabían que era Nero. ¿Por qué no lo puso de claro? ¿Por qué no lo dijo claro? ¿Por qué no lo dijo bien claro? El nombre de la bestia es César Nero. Es muy lógico. ¿Qué estaba pasando cuando fue escrito el Apocalipsis? Estaba siendo la iglesia perseguida. Entonces tuvieron que escribirlo en código. Los judíos lo entendieron, porque los judíos conocen este sistema numérico, que cada letra tiene un número, pero los romanos no. Entonces el Apocalipsis está escrito para eso, para consolar a la iglesia que estaba siendo perseguida. Nerón, no voy a entrar en detalle porque hay menores de edad, pero Nerón fue uno de los césares más perversos que existió. Si queréis conocer sus perversidades, leer la historia de los césares. Era un pervertido, mató a su mujer embarazada con un bebé en su vientre. La mató, pero no con un cuchillo, una espada, como se suele hacer, la mató a patadas. La mató a patadas. Una mujer. Se vestía con pieles de animales, de león, de tigre, de animales feroces. Y después soltaban dentro del patio donde él reinaba, soltaban a los cristianos, y él, vestido de un animal, los perseguía, los destrozaba, los violaba, los mataba, los degollaba con las garras. Se divertía haciendo eso. Habéis escuchado de las velas romanas, ¿no? No sé aquí en España sí. Esas velas que se ponen cuando haces un picnic, cuando haces una barbacoa en tu casa, que es un palo de bambú con una... Sí. Eso se llaman, no sé aquí en España si le llaman igual o no, pero se conocen como velas romanas. Esas velas, ¿por qué se llaman velas romanas? Porque César cogía a los creyentes, los clavaba en un palo y los ponía en el camino que salía del castillo, del palacio, y por la noche los encendía con fuegos para que alumbraran el camino. Y muchas otras cosas más que podíamos hablar.
de enero. Y hizo su alianza con el pueblo de Israel, y los dos se juntaron para destruir a los cristianos. Eso es Apocalipsis 13. Para que veáis cómo la Biblia se interpreta a sí misma y no nos estamos inventando cosas. Aquí Jesús le responde a los israelitas: sé que sois descendencia de Abraham, pero procuréis matarme. ¿Os suena lo que hemos estado estudiando? Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuréis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto en la presencia de mi Padre, y vosotros hacéis también lo que habéis oído lo que oísteis de vuestro padre. Respondieron, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si realmente sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuréis matarme, hombre que os he hablado la verdad que oí de parte de Dios. ¿No hizo esto mismo Abraham? ¿No hizo esto mismo Moisés? Sin embargo, no me queréis escuchar. Y después en el versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron otra vez, la segunda vez: nosotros no hemos nacido de fornicación, un solo padre tenemos y es Dios. Jesús les dice: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí del Padre y vengo de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis lo que os estoy hablando? Porque no sois capaces de oír mi palabra. Después el 44, es aquí donde quiero llegar. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de toda mentira. O sea que vemos aquí las dos bestias y el dragón en el Apocalipsis 13 y su significado. Y el significado para la iglesia. Aunque estemos en persecución, aunque parezca que la bestia está ganando, aunque parezca la persecución, las tinieblas están ganando, como dice el profeta Isaías: despertaos y levantaos, porque la gloria de Dios ha amanecido sobre vosotros. ¿Qué gloria? La gloria del Cristo victorioso, la gloria de Cristo Jesús, que está sentado en el trono, y sigue sentado en el trono aunque parezca que el mundo se está derrumbando. Sigue siendo el Señor, sigue estando en control. Eso es el mensaje del Apocalipsis